Capítulo 1. La carne rechazada. El primer error del sujeto 734-E no fue despertar en el milenio equivocado, sino creer que sus gritos serían interpretados como una petición de ayuda, y no como un fallo en la acústica de la sala de autopsias. Aquí, en las entrañas del subsector Agrippina, el silencio es un recurso que se extrae con la misma violencia que el mineral. Cuando Thomas Miller, nombre que solo sobrevive en los registros de mi memoria prohibida, abrió los ojos, lo primero que sintió no fue miedo, sino el beso del acero absoluto. La mesa de disección estaba a 4 grados bajo cero. Era una plancha de aleación ferrosa, grabada con runas de protección que se le clavaban en los omóplatos desnudos. No había sábanas, ni almohadas, ni la calidez de un hospital. Solo el zumbido eléctrico de las lámparas de descarga y el olor. Ese olor es la primera herida que el 41º milenio inflige a los no iniciados. Es una mezcla espesa de incienso rancio, diseñado para ocultar la putrefacción y el ozono quemado de los generadores de escudo. Debajo de eso, una nota persistente de aceite de motor y grasa humana procesada. Miller intentó incorporarse, pero sus músculos, nutridos con dietas equilibradas y agua filtrada, eran patéticos frente a las correas de cuero curtido de Grox que los sujetaban. A su izquierda, un quirúrgo del Administratum revisaba un set de herramientas que no habían sido desinfectadas en 3 siglos. El quirúrgo no era un médico. Era un mecánico de la carne. Sus manos estaban ocultas tras guantes de goma endurecida, manchados con una pátina de fluidos secos que recordaba al óxido. Sobre su hombro, una cervocalavera flotaba con un movimiento errático, su lente roja enfocando y desenfocando las pupilas de Miller, como si buscara un código de barras en su alma. «¿Dónde estoy?», preguntó Miller. «O eso creo que dijo», basándome en los registros fonéticos. Para el quirúrgo, lo que salió de la boca del sujeto no fue una pregunta. Fue un dialecto bárbaro de la era de los conflictos, una amalgama de sonidos guturales y vocales blandas que no encajaban en ninguna de las variantes del gótico bajo. El quirúrgo ni siquiera detuvo su salmo. Para él, aquel hombre era una anomalía logística. Un error en el inventario de cadáveres recuperados de la zona de despojo. 2 servidores de despojo se acercaron a la mesa. Sus cuerpos eran una pesadilla de ingeniería penal. Brazos reemplazados por garfios hidráulicos, mandíbulas de acero atornilladas directamente al cráneo para evitar que hablaran, y ojos reemplazados por sensores que solo veían calor y masa. Miller empezó a hiperventilar. Su pecho, libre de las cicatrices sagradas que todo ciudadano imperial porta desde el nacimiento, la marca de la vacuna contra la plaga, el tatuaje del diezmo, la quemadura del bautismo industrial, subía y bajaba con una suavidad insultante. El quirúrgo se detuvo, acercó su rostro, cubierto por una máscara de gas de latón, a la piel del sujeto 733-E, extendió un dedo enguantado y presionó el antebrazo de Miller. La piel cedió con una elasticidad que el quirúrgo no había visto en sus 80 años de servicio. En el Imperio, la carne es dura, curtida por la radiación, el trabajo de 16 horas y la falta de vitaminas. La piel de Miller era para los estándares imperiales anormalmente blanda. Carecía de la textura de lija de los nacidos en la colmena. Era la piel de alguien que nunca había tenido que luchar por el aire que respira. «Anomalía biológica confirmada», gruñó el quirúrgo hacia su cervocalavera. «El tejido no muestra rastro de endurecimiento por exposición al promedium. Ausencia total de marcas de servidumbre. Probable mutación de clase gamma o espía de un sistema no catalogado». Miller intentó gritar de nuevo, una súplica desesperada en su lengua muerta, pero uno de los servidores le puso una mano de metal frío sobre la boca. La presión fue suficiente para agrietarle el labio superior. No hubo crueldad en el gesto,
solo una eficiencia mecánica. Para el servidor, Miller era una pieza de equipo que vibraba demasiado. En un rincón de la sala, sobre una pila de harapos sintéticos que alguna vez fueron una chaqueta de marca y unos vaqueros, descansaba un pequeño objeto de plástico. Era un carnet de conducir del siglo XXI, una reliquia de un mundo donde el mayor peligro era un accidente de tráfico y no la aniquilación de la propia especie. El quirúrgo lo recogió con unas pinzas, lo observó un segundo y lo dejó caer en una bandeja de desperdicios. Para él, el holograma del rostro de Miller en el carnet era un ídolo herético, un fragmento de una cultura que el tiempo había tenido la decencia de olvidar. ¿Cómo explicarle a este hombre que su existencia misma era una ofensa para la burocracia que ahora lo poseía? Miller miraba el techo, buscando una salida, pero solo encontró los conductos de ventilación goteando un condensado negro y espeso. El aire de la colmena Agrippina no se mueve, se recicla, cargado con el aliento de 1.000 millones de almas y el humo de las forjas que nunca se apagan. El quirúrgo levantó una sierra circular neumática. El motor de la herramienta tosió, soltando una nube de humo a su lado, que olía a incienso y combustible. El sonido era un lamento agudo, que perforaba los oídos de Miller. Un hombre que se quejaba cuando el aire acondicionado de su oficina hacía demasiado ruido. La hoja de la sierra, dentada y manchada de un aceite marrón, comenzó a girar. El quirúrgo la acercó al esternón del sujeto. No buscaba matarlo, todavía. Buscaba entender por qué su estructura ósea era tan perfecta, tan libre de las deformaciones por gravedad pesada que afligen a los siervos del imperio. Pero para entender cómo este hombre terminó bajo el acero de un verdugo sagrado, debemos volver al momento en que la realidad se rasgó. Debemos mirar hacia atrás, hacia ese pasado que él llamaba hogar, y que nosotros llamamos la prehistoria de la locura. Capítulo 2. El eco de un mundo muerto. En el año que el sujeto llamaba 2024, su mayor preocupación era la obsolescencia de su teléfono móvil. No podía imaginar que él mismo se convertiría en la pieza de tecnología obsoleta más peligrosa de la galaxia. He analizado los datos psíquicos extraídos de la corteza cerebral de Miller antes de que el proceso de lobotomía fuera irreversible. Lo que vi en esos fragmentos de memoria me produce una náusea que ningún purificador de aire puede eliminar. Miller vivía en un mundo de colores imposibles. En sus recuerdos, el cielo no era el gris plomizo de las nubes químicas de Agrippina, ni el negro absoluto del vacío. Un azul limpio, profundo, que se extendía sin la interrupción de agujas de catedrales kilométricas o escudos de energía. Él era un oficinista. Pasaba sus días frente a una pantalla de luz suave, moviendo datos que no tenían peso real. Se preocupaba por el precio del alquiler, por una dieta baja en carbohidratos, por las opiniones de desconocidos en redes sociales. Conceptos como exterminatus, disformidad o herejía no existían en su vocabulario. Su mayor miedo era el fracaso social. No sabía lo que era el hambre de verdad, esa que te hace mirar la carne de tu compañero de celda con esperanza. La anomalía ocurrió en un laboratorio de investigación, un acelerador de partículas que jugaba con fuerzas que su civilización apenas comprendía. Hubo una falla en el confinamiento. No fue una explosión de fuego, sino una implosión de la realidad. Una grieta disforme, minúscula, pero suficiente, se abrió y lo succionó. Miller no viajó por el espacio, fue arrastrado a través de las corrientes del Inmaterium durante lo que parecieron milenios, protegido por una burbuja de probabilidad estadística que desafía toda lógica. Cuando la burbuja colapsó, Miller no aterrizó en un paraíso. Su cápsula de estasis improvisada, un fragmento del laboratorio sellado por el vacío,
Fue escupida por la disformidad en un vertedero de chatarra antigua en la subcolmena de Agripina. Pasó allí 300 años, enterrado bajo toneladas de metal oxidado y desechos industriales, hasta que una patrulla de mantenimiento lo encontró. Los mineros que lo desenterraron no eran hombres de ciencia, eran seres de piel cetrina y espaldas encorvadas, que apenas hablaban. Cuando la cápsula se abrió con un siseo de gases antiguos, no vieron a un superviviente. Dieron un hallazgo arqueológico de clase gamma. En el Imperio, la curiosidad es un pecado, pero la codicia es una función administrativa. Miller estaba inconsciente, su cuerpo preservado en un estado de sueño criogénico, que ya no se practica en el Imperio, debido a la alta tasa de mutación que conlleva. Parece humano, había dicho uno de los mineros, según el informe de recuperación. Pero huele a limpio, es sospechoso. Ese olor a limpio fue su condena. En un mundo donde cada centímetro de piel está impregnado de la mugre de generaciones, la limpieza es una señal de origen antinatural. Los mineros, temiendo que fuera un simulacro de los poderes ruinosos o una trampa de los senos, lo vendieron al administratum por una ración extra de cadáver sustento y un par de cartuchos de escopeta. Miller despertó brevemente durante el traslado. Recuerdo el registro de sus ojos entrecerrándose. Padecía una miopía leve, un defecto que en su mundo se corregía con cristales tallados o cirugía láser. En el Imperio, esa debilidad es inaceptable. Los ciudadanos con visión defectuosa son equipados con implantes cibernéticos brutales, lentes de aumento atornilladas a las cuencas oculares, que queman el nervio óptico con señales eléctricas constantes. Miller intentaba enfocar las sombras que lo rodeaban, pero solo veía masas oscuras y luces parpadeantes. No sabía que esa falta de nitidez era la última misericordia que recibiría. El contraste entre sus recuerdos y su realidad era violento. Miller recordaba el sabor de una manzana, una fruta orgánica, no procesada, dulce y ácida. Ahora, el aire que filtraba por sus pulmones sabía a metal y ceniza. Recordaba el silencio de una noche en el campo. Ahora, el ruido de la colmena era un trueno perpetuo, el latido de los motores de ventilación, los gritos de los penitentes en los niveles inferiores y el paso rítmico de las botas de los enforcers sobre el metal. Lo que él no entendía es que para nosotros, él era el monstruo, un hombre sin registros, sin número de serie genético, sin una sola cicatriz de guerra o trabajo. Era una pieza de tecnología obsoleta, un recordatorio de una era de debilidad donde la humanidad se permitía el lujo de la individualidad. Los mineros que lo encontraron no vieron a un hombre, vieron un recurso, y en el Imperio los recursos se reclaman, se procesan y se consumen. No hay rescate para los que caen fuera del tiempo, solo hay una evaluación de utilidad. Y Miller, con sus ojos débiles y su piel suave, estaba a punto de descubrir que su valor como ser humano era nulo, pero su valor como espécimen era incalculable. Capítulo 3. La falla de la compasión. El interrogatorio del sujeto 734E no se llevó a cabo en una sala con luces brillantes y abogados, sino en una celda de detención, donde las paredes sudaban un aceite negro que parecía tener vida propia. El magistrado local, un hombre cuyo rostro era una máscara de cicatrices rituales, y cuyos ojos habían sido reemplazados por orbes de vidrio negro, se sentó frente a él. Miller, debilitado y tembloroso, intentó defenderse. Intentó hablar de derechos humanos. Intentó explicar que venía de una democracia. El magistrado escuchaba estas palabras con una mezcla de aburrimiento y repulsión. En su pergamino de datos anotaba cada concepto como delirio herético de grandeza o glosolalia disforme. «¿Quién es tu señor?», preguntó el magistrado. Su voz sonaba como dos piedras frotándose entre sí. Yo no tengo un señor. Soy un ciudadano libre», respondió Miller.
El magistrado se detuvo. Esa frase fue el momento exacto en que la compasión, si es que alguna vez existió en esa sala, murió definitivamente. La idea de un humano sin dueño es, para el imperio, una blasfemia contra el orden natural del trono dorado. Si no sirves a un señor, sirves al caos. No hay término medio. La primera semana de Miller en la colmena fue una reconstrucción lenta de su destrucción biológica. El hambre fue lo primero. Miller se negó a comer la ración que le entregaban, el cadáver sustento. Es una pasta grisácea, altamente nutritiva, fabricada a partir de los restos reciclados de otros ciudadanos imperiales. Miller, cuyo estómago estaba acostumbrado a la comida orgánica y a los estándares de higiene del siglo XXI, no pudo retenerla. Su cuerpo la rechazaba con espasmos violentos. Empezó a morir de inanición en medio de la abundancia de proteínas recicladas. El sujeto muestra una debilidad digestiva patológica, anotó el escriba de turno. Rechaza la bendición del sustento imperial. Es posible que sus órganos internos estén mutados para requerir una dieta de origen prohibido. El choque cultural fue aún más profundo. Un día, mientras lo trasladaban por los pasillos del Administratum, Miller vio a un niño de no más de 5 años. Pero no era un niño normal. Sus piernas habían sido reemplazadas por pistones hidráulicos, y su rostro estaba oculto tras una placa de metal. Era un querubín cibernético en formación, una obra de ingeniería diseñada para cargar pergaminos por toda la eternidad. Fue un llanto de horror puro, de alguien que aún conservaba la empatía de un mundo muerto. Los locales, los escribas y los guardias que pasaban por allí lo miraron con sospecha. Para ellos, el querubín era una obra bendita, un ejemplo de servicio devoto. Ver a un hombre llorar por eso era como ver a alguien llorar porque el sol sale por el este. Era una reacción alienígena. Empezaron a murmurar que Miller despreciaba los dones del Omnisaya. La tensión en la celda aumentó cuando una unidad de árbitres irrumpió para realizar un escaneo genético profundo. Los árbitres son la ley hecha carne, armaduras de placas negras, cascos que ocultan toda humanidad y masas eléctricas que pueden detener el corazón de un hombre con un roce. No hablaron con Miller, lo golpearon hasta que se quedó quieto, y luego le insertaron una sonda en la médula espinal para extraer una muestra pura. Miller gritó hasta perder la voz, pero en la colmena los gritos son solo ruido de fondo, como el goteo de una tubería rota. Al final de esa semana, el expediente de Miller ya no estaba en manos de la policía local. El informe oficial decía que el sujeto era un espía de un sistema rebelde o un remanente genético de la era de la apostasía. Sin embargo, mientras el magistrado sellaba los documentos para enviarlos a los archivos de olvido, un sello diferente apareció en el expediente. No era el sello del Administratum ni el del gobernador planetario. Era una I estilizada rodeada por un cráneo. El sello de la Inquisición. Alguien en las altas esferas se había dado cuenta de que Miller no era un espía común. Su ADN era demasiado puro, demasiado limpio de las milenarias cicatrices de la guerra eterna. Era una anomalía que no podía ser explicada por la ciencia común. El interés de la Inquisición no era salvarlo, sino diseccionar la verdad detrás de su existencia antes de que su presencia contaminara la rígida estructura de la fe imperial. Esa noche, mientras Miller tiritaba en el suelo de su celda, soñando con playas de arena blanca y el sonido del tráfico de la ciudad, un grupo de hombres vestidos con túnicas rojas y máscaras de hierro llegó a la puerta. No traían comida ni medicinas. Traían herramientas de análisis psíquico y sueros de verdad que derretirían la mente de un hombre moderno en segundos. El informe oficial decía que el sujeto era un espía de un sistema rebelde, pero el sello de la Inquisición que apareció en el expediente esa noche sugería algo mucho más oscuro. El tiempo de las preguntas había terminado,
El tiempo del procesamiento había comenzado. Capítulo 4. La maquinaria del olvido. El imperio de la humanidad es una máquina construida para triturar carne y devolver orden. El sujeto 733E era un guijarro de suavidad arrojado a unos engranajes que no saben detenerse. Mientras Thomas Miller, el nombre que él aún susurraba entre las sombras de su celda, intentaba comprender la magnitud de su tragedia, la maquinaria del Administratum ya lo había reducido a un código de barras borroso en un pergamino de piel humana. He revisado los registros de entrada del sector 4G. El procesamiento de un anacronismo biológico no es una prioridad en un subsector que debe entregar 3 millones de regimientos de la Guardia Imperial al año. Para los burócratas de rostro cetrino y dedos deformados por la pluma, Miller no era un hombre, ni siquiera un prisionero. Era una incidencia de inventario, un error en la matriz de población que requería una resolución administrativa que nadie tenía prisa por firmar. La burocracia imperial es un organismo ciego. El expediente del sujeto 734E fue asignado al subescriba Torvin, un hombre que llevaba 80 años sin ver la luz del sol, cuya única función era clasificar anomalías de clase gamma. Torvin no leyó los informes sobre el mundo de cielos azules que Miller describía. Solo vio que el sujeto carecía de un número de identificación de diezmo. En el imperio, no tener un número es peor que estar muerto. Es una afrenta a la lógica del trono. Pasaron los meses y luego los años. El tiempo en la colmena de Agrippina no se mide en días, sino en ciclos de ventilación y raciones de cadáver sustento. Miller envejecía en una celda de 3 metros cuadrados, donde el aire sabía a ozono y a la transpiración de 10.000 trabajadores que respiraban por los mismos conductos. Su cuerpo, forjado en la abundancia del siglo XXI, comenzó a desmoronarse. ¿Cómo explicarle a un hombre que solía preocuparse por el gluten, que ahora su única fuente de energía era una pasta grisácea hecha con los restos procesados de otros ciudadanos? El sistema digestivo de Miller entró en colapso. Sus intestinos, diseñados para alimentos que no habían sido reciclados 1 millón de veces, se rebelaron. Perdió 20 kilos en el primer ciclo. Sus encías empezaron a sangrar, no por escorbuto, sino por la toxicidad de los conservantes químicos diseñados para estómagos endurecidos por milenios de evolución forzada. Fue entonces cuando apareció el clérigo Hosark. No vino por compasión. La compasión es un vicio que el credo imperial extirpó hace mucho tiempo. Vino porque el desorden en la celda de Miller, sus quejas, sus vómitos, su insistencia en hablar de derechos, estaba perturbando la eficiencia del bloque de detención. Hosark, un hombre que olía a incienso barato y a sudor rancio, decidió que el alma de Miller estaba infectada por la pereza del pasado. El dolor es el purificador del alma, le dijo Hosark antes de aplicar la primera descarga con un látigo electrificado. Miller no entendía. En su mundo, el castigo físico era una reliquia bárbara. Aquí, era una herramienta pedagógica. Cada vez que Miller intentaba explicar que él era un ciudadano libre, el látigo de Hosark le recordaba que en el 41º milenio, la única libertad es la obediencia. Pero el verdadero asesino no fue el látigo, sino el aire. El sistema inmunológico de Miller era una cápsula del tiempo. No tenía defensas contra las cepas bacterianas que habían evolucionado en las colmenas durante 38.000 años. Una simple infección respiratoria, algo que en 2024 se habría curado con reposo y un antibiótico genérico, se convirtió en una agonía de 3 meses. Sus pulmones se llenaron de un fluido negro, una mezcla de mucosidad y hollín industrial. Nadie llamó a un médico. El Administratum decidió que enviar un quirurgo para tratar a una incidencia de inventario era un gasto de recursos no autorizado. El expediente de Miller quedó atrapado en una pila de pergaminos que tardaría 40 años en ser procesada por el siguiente nivel de la jerarquía. Para cuando un burócrata superior leyera su nombre,
Miller sería polvo. Sin embargo, alguien borró deliberadamente la ubicación exacta de su cápsula de éxtasis en los registros. Alguien con un sello de autoridad mayor que el de un escriba de sector. No querían que se supiera de dónde vino, porque el origen de Miller ponía en duda la narrativa oficial de la evolución sagrada. Si un hombre del pasado era físicamente más sano, más inteligente y más íntegro que los siervos actuales, ¿qué decía eso del estado actual de la humanidad bajo el ala del emperador? El silencio se cerró sobre él. Miller dejó de gritar. Pasaba los días mirando la tarjeta de plástico que aún conservaba en el bolsillo de su mono de prisionero. Su carnet de conducir, un objeto que para él representaba su identidad, su derecho a moverse, su hogar. Para los guardias que lo observaban por la mirilla, era solo un trozo de polímero herético con una imagen de un hombre que ya no existía. Capítulo 5. El precio de la pureza. Lo que los medios del Bajo Imperio, esos pregoneros de noticias que venden miedo en las esquinas de la colmena, llamaron un milagro de la antigüedad, era en realidad una subasta de despojos, donde el postor más alto vestía túnicas rojas y olía a aceite de unción. El Magus Biologis H. Bark no veía en el sujeto 734E a un ancestro, sino a un yacimiento minero. H. Bark llegó al bloque de detención escoltado por 4 servidores de combate, cuyas armas pesadas chirriaban con cada paso. El Magos no caminaba. Sus múltiples mechadendritas, apéndices mecánicos que brotaban de su espalda como patas de araña metálica, lo impulsaban con una eficiencia aterradora. Su rostro era una máscara de bronce fija, sin labios, sin párpados, solo lentes fotosensibles que se ajustaban con un clic mecánico al enfocar la carne pálida de Miller. Pureza genética detectada, siseó el Magos. Su voz no salía de una garganta, sino de un sintetizador de voz que vibraba en las placas pectorales de su armadura. Desviación mutacional, 0.0001%, valor arqueobiológico, incalculable. En ese momento, el destino de Miller cambió. Dejó de ser un prisionero de la administración para convertirse en propiedad del Adeptus Mechanicus. Pero no se equivoquen. Esto no fue un rescate. Para el Mechanicus, el conocimiento es sagrado, pero la vida biológica es solo un soporte temporal y defectuoso para los datos. H. Bark ordenó que trasladaran a Miller a los laboratorios del culto de la máquina. Allí, el entorno era quirúrgicamente frío. El aire ya no olía a sudor, sino a antisépticos tan potentes que quemaban las fosas nasales de Miller. Fue depositado en una mesa de disección que vibraba con un campo de estasis. No podía moverse, pero sus sentidos estaban más despiertos que nunca. El Magus Biologis comenzó lo que él llamaba la extracción de la verdad. No buscaba los recuerdos de Miller sobre su familia o sus sueños. El código genético de un humano que no había sido bombardeado por la radiación de 10.000 guerras, que no había consumido alimentos genéticamente modificados para la supervivencia extrema, que no tenía las marcas de la degeneración milenaria. «Eres una cepa pura», le decía H. Bark, mientras una aguja micrométrica penetraba el ojo de Miller para extraer humor vítreo. Un eco de la primera era. Tu sangre contiene las secuencias originales de la creación. Es un desperdicio que estas secuencias estén atrapadas en una forma tan frágil. Para mantener esta pureza, H. Bark cambió la dieta de Miller. Ya no recibía cadáver sustento. Ahora era alimentado a través de tubos con un compuesto químico transparente. Miller sintió una oleada de energía artificial, pero pronto descubrió el precio. El compuesto estaba diseñado para nutrir sus células, mientras colapsaba su sistema nervioso central. H. Bark no quería que el sujeto se resistiera. Quería que su cuerpo fuera un recipiente dócil, una placa de Petri con piernas. La revelación de la dieta fue el horror final de su conciencia. Miller empezó a notar que sus pensamientos se volvían lentos,
como si su mente estuviera sumergida en brea. Intentaba recordar el nombre de su madre, el color de su primer coche, el sabor de una manzana, y solo encontraba estática. El mago estaba borrando al hombre para preservar el tejido. Es posible que el sujeto 734E fuera el último humano real en un imperio de monstruos biológicos. En sus diarios privados, que he logrado desencriptar con gran riesgo, el mago expresaba su desprecio por los ciudadanos del imperio, a quienes llamaba copias degradadas de un original perdido. Miller era el original, y por eso debía ser desmantelado. Un día, mientras H. Wark analizaba una muestra de la médula ósea de Miller, un emisario de la Inquisición se presentó en el laboratorio. El sello gamma en el expediente había atraído a los ojos que nunca duermen. Hubo una disputa silenciosa. La Inquisición quería saber si Miller era un producto de la disformidad, una trampa de los poderes ruinosos. El Mechanicus defendía su derecho de propiedad científica. La solución fue un compromiso brutal, típico de nuestro tiempo. El Mechanicus podría quedarse con los datos genéticos, pero el individuo, la entidad conocida como Thomas Miller, debía ser neutralizado. No podían permitir que un humano con una perspectiva tan radicalmente diferente del universo permaneciera consciente. Su existencia misma era una blasfemia contra el dogma de que la humanidad solo puede sobrevivir bajo la bota de la tiranía divina. H. Wark aceptó. Ya tenía lo que necesitaba, el mapa de un genoma perfecto. Lo que quedaba del sujeto 734E era solo chatarra biológica. Y en el imperio, la chatarra se recicla. Capítulo 6. La lobotomía del tiempo. La revelación más pesada no fue que el sujeto iba a morir, sino que el imperio le prohibiría incluso el descanso del olvido. La orden de conversión a servidor fue firmada con un sello de cera roja que parecía sangre fresca. Para Thomas Miller, este era el final del camino, pero no el final de su utilidad. El proceso de conversión es una de las mayores atrocidades que el hombre ha infligido al hombre, envuelta en el lenguaje de la liturgia religiosa. Miller fue llevado a la cámara de reconfiguración, un lugar donde el sonido predominante es el chirrido de las sierras de hueso y el murmullo monótono de los cervocráneos que recitan salmos de obediencia. Lo desnudaron, no solo de sus ropas, sino de su dignidad. Sus brazos y piernas fueron atados con grilletes de hierro frío a una estructura vertical. El quirurgo siervo, un ser cuya mitad inferior era un tanque oruga, y cuya mitad superior era un amasijo de herramientas quirúrgicas, se acercó a él. No hubo anestesia. El dolor, según el dogma, es el último vínculo que el pecador debe romper con su pasado. En un rincón de la sala, sobre una bandeja de metal, quedaron las últimas pertenencias de Miller: sus harapos sintéticos y su carnet de conducir. Un guardia, aburrido por la rutina de la carnicería, se acercó y con el talón de su bota de hierro aplastó la tarjeta de polímero. La fotografía holográfica de Thomas Miller, el hombre que una vez tuvo un seguro de vida, una cuenta de ahorros y un perro llamado Buster, se resquebrajó y se hundió en el barro de la rejilla del suelo. Entonces comenzó la extracción de los recuerdos. Una sonda psíquica, un filamento de plata que brillaba con una luz mortecina, fue insertada a través de su sien. Miller gritó, pero el sonido fue ahogado por el zumbido de los extractores de aire. Vi las imágenes proyectadas en las pantallas de monitorización, mientras sus recuerdos eran clasificados como datos basura. Vi una tarde de verano en una playa de arena blanca, el sonido de las olas y el sabor de la sal en los labios de una mujer cuyo nombre se desvanecía en el vacío. Vi la emoción de su primer ascenso en la oficina. Vi la música, las películas, las risas en un bar con amigos. Todo fue extraído, procesado y borrado. Inútil, inútil.
repetía el sintetizador de voz de H. Vark, mientras los archivos de la vida de Miller eran enviados a la papelera de reciclaje de la historia. Lo que quedó después de la extracción fue una cáscara vacía. Sus ojos orgánicos, esos ojos miopes que habían visto un mundo de libertad, fueron arrancados con una pinza neumática. En su lugar se instalaron lentes fotosensibles de luz roja, conectadas directamente a su nervio óptico. Sus cuerdas vocales fueron cauterizadas con láser. Un servidor no necesita hablar, solo necesita recibir órdenes. Le amputaron el brazo izquierdo y lo reemplazaron por una unidad multifunción que terminaba en un cepillo rotatorio y una manguera de succión. Su columna vertebral fue reforzada con puntales de acero para soportar las largas horas de trabajo sin descanso. Su cerebro, o lo que quedaba de él después de la lobotomía química y psíquica, fue conectado a un chip de control que limitaba su capacidad cognitiva a 3 funciones básicas: limpiar, moverse y recargar. El grito final de Miller no fue físico. Fue un suspiro del alma que yo, como archivista, creo haber escuchado en los registros de audio del laboratorio. Fue el momento en que se dio cuenta de que en este universo, el infierno no es un lugar de fuego y azufre. El infierno es la eternidad sirviendo a un cadáver en un trono, convertido en una herramienta sin voluntad, sin pasado y sin futuro. Cuando el proceso terminó, el sujeto 734E ya no existía. En su lugar, había una unidad mononeuronal de limpieza clase 4, un servidor, una cosa de carne y metal que no recordaba que alguna vez fue un hombre, que amaba el café por las mañanas y se quejaba del tráfico. El imperio lo había salvado de su anacronismo. Lo había hecho útil. Capítulo 7. El servidor 734E. Si caminas hoy por los pasillos del sector 4G, entre las montañas de archivos que contienen los registros de 10.000 años de burocracia, verás a un servidor de limpieza con una particularidad. A veces sus ojos orgánicos, o lo que queda de los conductos lagrimales, bajo las lentes rojas, lloran sin que haya una orden lógica para ello. Es el servidor 734E. Su función es simple: limpia los fluidos corporales que gotean de los escribas que mueren en sus puestos de trabajo. Limpia el aceite de los servocráneos. Limpia el polvo de los siglos que se acumula en los estantes. Se mueve con un ritmo mecánico, arrastrando su pierna derecha, que nunca sanó bien después de la cirugía. Hace unos días, mientras realizaba mi inspección rutinaria de los niveles inferiores, encontré algo en la basura acumulada cerca de una mesa de clasificación. Era una pequeña tarjeta de plástico, rayada y aplastada, pero con un color azul que no pertenece a este mundo. El carnet de conducir de Thomas Miller. No sé qué me impulsó a recogerla. Quizás fue un resto de esa curiosidad prohibida que nos condena a los archivistas. Miré la fotografía. El hombre de la imagen sonreía. Era una sonrisa que no entendemos en el milenio 41. Una sonrisa que no pedía permiso para existir. La tarjeta ya no tiene valor. No es una reliquia sagrada, ni un arma, ni un código de acceso. Es solo plástico. La usé para nivelar una mesa coja en mi oficina. Un mueble de madera de roble sintético que se tambaleaba cada vez que intentaba escribir mis informes. Es un uso apropiado, supongo. En el imperio, todo debe servir para algo. El pasado de Miller ahora sirve para que mi recaf no se derrame. No hubo juicio para el sujeto 734E. No hubo una tumba, ni un epitafio. Solo una entrada en un registro que será borrado cuando el espacio en el servidor de datos sea necesario para algo más importante, como el recuento de raciones de munición de un mundo colmena lejano. A veces, cuando paso junto al servidor 734E, me detengo un segundo. Él no me reconoce, pero hay momentos
cuando la luz de las lámparas de descarga parpadea de una manera específica, en los que el servidor se queda quieto, inclina la cabeza, como si estuviera escuchando una música que solo él puede oír. Una música de un mundo donde el cielo era azul y los hombres no eran herramientas. Luego, el chip de control emite una descarga en su corteza cerebral y el servidor vuelve a su tarea: cepillar, succionar, limpiar. Nosotros somos los herederos de sus sueños, convertidos en su peor pesadilla. Construimos este imperio sobre las cenizas de mundos como el suyo, convencidos de que nuestra crueldad es necesaria para nuestra supervivencia. Pero, al mirar lo que queda de Thomas Miller, no puedo evitar preguntarme si realmente sobrevivimos, o si solo nos convertimos en una forma de vida más eficiente para habitar el cadáver de nuestra propia especie. ¿Qué le pasaría a un humano moderno en Warhammer 40.000? Lo mismo que a una gota de agua en una forja. Se evaporaría sin dejar rastro, dejando solo el silbido de su propia extinción. Su humanidad es una debilidad que el universo no puede permitirse. Su memoria es un error que la administración debe corregir. Dime, ciudadano, si despertaras mañana en el cuadrante de este servidor, rodeado por el ruido ensordecedor de una maquinaria que no te reconoce como igual, ¿lucharías por mantener el recuerdo de tu nombre o rogarías por la bendición de la lobotomía para dejar de sentir el peso de todo lo que has perdido? El servidor 734E sigue limpiando el pasillo. No espera respuesta, no espera nada, y quizás en la oscuridad absoluta de este futuro, esa sea la única forma de paz que se nos permite.